En los años 80, en el 83 al 87, mirábamos en la tele los juicios a las juntas, que fueron casi tan importantes para acá en Argentina como los juicios de Nuremberg después del Holocausto. Fue realmente muy importante porque se juzgó a los genocidas y ahí hubo algo que a lo mejor la gente critica, que son las famosas leyes de obediencia debida y de punto final. Bueno, mi nombre es María Laura Videla, vivo aquí en Buenos Aires desde que nací aquí en la Argentina, en realidad en el conurbano bonaerense. Buenos Aires tiene su capital, que es la ciudad de Buenos Aires. Yo nací en provincia de Buenos Aires, que es aquí a 10 kilómetros de la... Pero bueno, estamos completamente instalados aquí ahora en la capital federal. Me gradué como profesora en historia. Nosotros tenemos profesorados acá en la Argentina, en el Instituto Joaquín B. González, y luego hice mis licenciaturas en la Universidad del Salvador, como licenciada en historia, hice una licenciatura en educación, hice varias diplomaturas en distintos temas, especialmente en la pedagogía y la didáctica de la historia, y en derechos humanos y genocidios. En el año 2011, trabajando en una escuela judía, tuve la oportunidad de aplicar a una beca y viajar a Israel, al Museo Yad Vashem, que es uno de, digamos, de los museos más importantes que hoy tiene la colectividad judía, después del Museo del Holocausto de Washington en Estados Unidos. Y que desde los años 90 empiezan con una pedagogía de la memoria diferente a la de que venía desde la conformación del Estado de Israel. No muy diferente a la que estamos trabajando en la Argentina desde que llegó la democracia. Así que bueno, desde ese año empecé a trabajar fuerte con la didáctica de la historia y la enseñanza de los genocidios. En algún momento empecé también a trabajar con lo que tiene que ver con la dictadura cívico-militar argentina. Hoy también se dice que es la dictadura cívico-militar eclesiástico-argentina, yo después les amplío. Y bueno, en algún momento unimos los temas y se trabajó el antisemitismo en las prácticas de los genocidas argentinos en esta dictadura. Así que estuve trabajando en dos proyectos grandes, y además aquí en Argentina, la colectividad, ustedes saben que la colectividad judía es muy grande, es el tercer país, en Estados Unidos, Venezuela y Argentina. Hoy todos los de Venezuela lamentablemente se han venido a vivir aquí a la Argentina, porque en Venezuela sabemos lo que está pasando. Y hay una asociación mutual, que es la AMIA, que también lamentablemente es muy conocida en el mundo porque explotó una de las dos bombas que explotaron aquí en la Argentina en los años 90. Fueron ataques terroristas de Hezbolá, producto bueno, del gobierno que teníamos de turno en ese momento. Y en AMIA estoy trabajando con dos proyectos que, si quieren verlos, están en páginas, son Shoah Interpelados y Eduyot. Y bueno, después trabajo obviamente como docente. Actualmente estoy en un cargo digamos, de conducción en una escuela secundaria judía, que no es la misma que la que empecé a trabajar porque fui cambiando también. Y bueno, trabajo en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, un museo de vanguardia que toma justamente toda la filosofía que yo les decía de Yad Vashem. Así que bueno, ese es un poco mi recorrido. En Argentina mi tesis tiene que ver justamente con Estado y dictadura, y Iglesia y dictadura. Tengo una formación católica, fui a una escuela muy católica, donde vivía, en Lanús, y siempre me llamaba la atención dos cosas fundamentales, ¿no? El Estado eclesiástico en la Argentina, con muchísima presencia unida con los militares argentinos, y los curas del tercer mundo, que era un poco la raíz de lo que a mí me interesaba, y mi escuela pregonaba eso. Tenemos muchos curas desaparecidos aquí en la Argentina, hay algunos más conocidos que otros, pero es sumamente interesante el rol que tomaron estos sacerdotes para no entrar en las generalizaciones a veces que la Iglesia en general o ha sido colaboracionista o no se involucró, ¿no? Así que es un poco lo que estamos trabajando. Quiero que sepan que algo muy importante: soy nieta de españoles, mi abuelo era de Betanzos, mi abuela era de Salamanca, vivo con mi marido, todos sus abuelos son españoles. Eso también tiene una impronta muy fuerte en nuestro país,
si no somos nietos de italianos, somos de españoles. También hay población, digamos, de origen polaco, ruso, que en mayoría son judíos, pero nosotros acá todos somos, digamos, de origen, así que tenemos como mucha fuerza, ya muchas veces hablamos con Alexia sobre esto, de mirar a Europa con cierta melancolía, con, digamos, con que es lo mejor. De hecho, bueno, yo viajé varias veces a España y para mí es, si Dios quiere voy en julio, para mí es realmente como algo inspirador, ¿sí? Sé que tienen problemas, dificultades, pero sepan que desde acá nosotros vemos como que todo el esplendor. Cuando vengan por Latinoamérica van a ver que tenemos razón, pero bueno, para mí es muy emotivo, para mis padres es muy emotivo, porque tenemos esta configuración, este espíritu, y van a ver que muchos argentinos, lamentablemente en este último periodo, se están yendo a Europa, no la estamos pasando bien económicamente, y bueno, la gente quiere ir a buscar un futuro alentador, así que hacemos lo que a diferencia de nuestros abuelos, cruzamos el Atlántico para el otro lado. Mis abuelos, mi bisabuelo especialmente, lo manda mi abuelo a vivir acá con 17 años, porque estaba el régimen franquista, y mi bisabuelo era republicano. Mi abuelo se quería meter también en todo el movimiento, pero mi bisabuelo decidió casi obligatoriamente que se tenía que ir para Argentina. Y todas mis tías abuelas siguieron viviendo, ahora ya están fallecidas por la edad, pero mi abuelo tiene primas que padecieron el régimen franquista, y llegaron a la Argentina con cabezas rapadas, casi clandestinamente, buscando cadena, digamos, de migratoria. Así que bueno, aquí también tenemos mucho de esto. Ustedes saben que en la Argentina nosotros nos dividimos partidariamente entre peronistas y antiperonistas, ni siquiera el antiperonismo tiene un partido, y por supuesto todos los que venían, digamos, a veces escapados del régimen son antiperonistas, ¿sí? Porque bueno, obviamente Perón tenía sus lazos, especialmente la señora Eva Perón, tenía sus lazos con Franco, ¿no? Esto se vio y se hizo publicidad, parte de lo que se había donado a España en momentos de crisis, como las toneladas y toneladas de trigo. Esto sigue siendo muy mal visto en la Argentina, sobre todo obviamente en los sectores antiperonistas. Sepan que hoy tenemos un gobierno que es peronista, de lo que se llama kirchnerismo, por uno de los presidentes que tuvimos, Néstor Kirchner, que siempre están asociados, lamentablemente, con estas cuestiones a veces clientelistas, corruptas. Bueno, hoy justamente, si ven las portadas de nuestros diarios, renuncia a un ministro de producción por corrupción, que el propio presidente lo denuncia. Así que bueno, vivimos con estas raíces ahí muy instaladas. Eh, Así que bueno, se padece, mi abuelo no puede volver a España, porque se va escapado. Yo tengo acá tenemos un museo de migrantes, mi abuelo había perdido todo, él llega a Buenos Aires, se instala y comienza una vida. Y acá está la famosa Avenida de Mayo, donde que instalan muchos, vivió una tía abuela, y van a ver que en la famosa Avenida de Mayo, que hoy para nosotros es una de las avenidas más lindas porque está del Congreso y la Plaza de Mayo, la famosa Plaza de Mayo, vivían de un lado, o sea, todos los españoles venían y se ponían confiterías, mi abuelo también trabajó como mozo y después tuvo su confitería, y de un lado de la avenida estaban los republicanos y de otro lado de la avenida estaban los antirrepublicanos, y a lo mejor conocen las famosas peleas por las sillas o los golpes de silla que se peleaban búsquenlo, pues si no lo conocen, donde, digamos, todo esto que España estaba viviendo, obviamente se sentía acá en la Buenos Aires de los años 30, 40. Así que bueno, la guerra de las sillas es muy interesante para poder pensar, porque se trasladaba el conflicto y en Argentina tampoco se estaban viviendo los mejores momentos. Después de la crisis del 30, acá también nuestro país padeció la División Internacional del Trabajo, los grupos militares que siempre se asociaron, y en el año 30 para nosotros fue el primer golpe de Estado, ¿sí? Pierde el Partido Radical, que es un gobierno de clases medias, y los militares irrumpen en el gobierno tomando medidas
drásticas, obviamente contra los derechos y las libertades de oportunidades de la gente, pero sí la última fue la más terrible. Como les decía, mi abuelo nunca pudo volver a España, porque tenía como el permiso, no tenía permiso y aparte no había hecho el servicio militar, pues se fue muy joven, y decían que si vos no, yo no sé bien eso, seguramente ustedes lo saben, si no hacías el servicio militar, no podías volver, no sé bien cómo es, así que siempre fue como una daga al corazón de mi abuelo no poder volver a su país. Mi bisabuelo fallece, no pudieron, digamos, hacerle los rituales que generalmente se hacen frente a una muerte, así que bueno, esto es un poco lo que imaginen que también hace ruido. Mi madre nació en Argentina, igual que sus hermanos, pero mi mamá dice que es española, o sea, quiero que puedan sentir eso también ustedes, porque estamos siempre como muy conectados mirando lo que sucede en España. Mi mamá ve televisión española, o sea, a veces hasta le hacemos chistes con respecto a esto, pero pudo visitar España, pero siempre ve como el lado bueno, hermoso, y tienen como toda esa mirada y esa forma de recordar todos los días. Así que bueno, eso es un poco. Con respecto a lo que es memoria, y desde el campo profesional, para dejarlo lo familiar, me dedico a memoria porque, bueno, nuestro país, más allá de algunas cuestiones que no nos gustan, es una democracia inestable. Ustedes saben que nosotros tenemos lo que se llama periodo de alternancia democrática, desde el año 30, como les decía, hasta el 83, pasamos por 5 golpes de Estado diferentes, muy fuertes, pero con mucha fuerza más fue el último golpe militar. Siempre me preguntan por qué trabajamos tanto eso, porque aquí se empieza a revisar y a ver no solamente la persecución a ciertos grupos, sino que el concepto de desaparecido pega fuerte en Argentina, si bien pasa, ustedes saben que las dictaduras son latinoamericanas, se van dando como un efecto dominó. Uruguay, Chile también penosamente ha vivido una dictadura tremenda, pero el concepto de desaparecido pega muy fuerte en el ámbito porque es donde vamos a los movimientos de lucha cotidiana, ¿sí? Hay un número, que es el 30.000 desaparecidos, que si ustedes leyeron el libro Nunca Más, en el año 83 ganan las democracias nuevamente, y el presidente Raúl Alfonsín, del Partido Radical, no peronista, gana y dice, vamos a llamar, ¿sí?, a una comisión con grandes eruditos, Ernesto Sábato, un gran autor argentino, Magdalena Ruiz Guiñazú, peronista, periodista, distintos actores de la escena cultural y política que empiecen a rastrear qué pasó con estas familias. El libro se llama Nunca Más, es la famosa CONADEP, lo presentan enseguida al presidente, porque la gente va a denunciar a su hijo, a su familiar desaparecido. Si ustedes hacen una estadística, digamos, miran quiénes fueron, son el grupo etario es entre 18 y 30 años los que desaparecen, ¿sí? Así que esto también, imagínense que son los que tienen que ver con la edad de mis padres, ¿sí? O sea, 60, 70 años. Entonces también es algo muy fuerte para la Argentina, que hay una generación que no podía decir, no podía hablar, ¿sí? Y los que se atrevieron, obviamente, padecieron de esta manera. También obviamente hay muertos. Y después hay algo que también nos compromete mucho en la memoria, para que vean por qué yo me dedico a esto, tiene que ver con los niños, ¿sí?, que el régimen dictatorial sacaba de estas familias que creían, y lo pongo entre comillas, subversivos, que era el nombre que se le ponía en virtud de la doctrina de seguridad nacional, ¿no?, que se dice que se escribió en Estados Unidos. Y bueno, tenemos casi 400 niños que los han sacado de sus hogares para dárselos supuestamente porque podían ser mejor educados con familias que no fueran, entre comillas, subversivas. Esto para nosotros es realmente, eso sí, esos chicos tienen mi edad, ¿sí? Son chicos que nacieron entre el 76 y el 80-83, yo nací en el 77, y ahí aparecen grupos como Madres de Plaza de Mayo o Abuelas de Plaza de Mayo, que también, o sea, imagínense que yo empiezo mi escuela primaria, o sea, después del jardín, la primaria, con este proceso, ¿sí? Yo empecé justo en la escuela primaria. Entonces, van por recuperado el nieto número 125.
de 400 que se estiman que son, así que imagínense lo que implica. Yo he tenido compañeros en la carrera que han sido hijos desaparecidos, hoy algunos, la que es ministro del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, es hija de desaparecidos, Victoria Donda, que si bien partidariamente la verdad que no adhiero, sí su lugar y su rol, es abogada, es muy bueno para nosotros, porque bueno, puede estar en las filas, fue diputada también, y puede estar en las filas políticas tomando decisiones. Así que para esto, esto es lo que nos sensibiliza, y desde los años 80 con Raúl Alfonsín, el gran episodio que vimos en la televisión, o sea, veníamos de una guerra, tuvimos la guerra de Malvinas contra Inglaterra, o sea que todo esto también digamos, nos llenaba de mucha emoción y estar pendientes de la situación. Así que en los años 80, en el 83 al 87, mirábamos en la tele los juicios a las juntas, que fueron casi tan importantes para acá en Argentina como los juicios de Nuremberg después del Holocausto. Fue realmente muy importante porque se juzgó a los genocidas, y hubo algo que a lo mejor la gente critica, que son las famosas leyes de obediencia debida y de punto final, que esto sí se le criticó bastante a Raúl Alfonsín y a todo, digamos, el cuerpo que estaba en ese momento, porque la ley de obediencia debida no le dejaba responsabilidad a los que estaban por abajo, ¿no?, de los miembros de la Junta Militar, y la de punto final era como, bueno, frenemos acá, ya condenamos, empecemos una etapa nueva. Y a veces acá tiene que ver, yo siempre asocio memoria con reparación, ¿no? Esto es lo importante, que uno trabaja el concepto de reparación fuerte hoy con los más chiquitos, cuando se mandan un lío, una macana, que tiene que ver con cuánto uno puede, digamos, reparar en el otro el daño ocasionado. Que obviamente que están las declaraciones, pero que son posteriores a todos estos hechos, ¿no? Tratado de Roma, bueno, ustedes lo conocen. Pero bueno, en Argentina esto es lo que a mí me alienta. Estudio historia, porque realmente desde chica quería hacerlo, aun cuando tengo padre, hermana, todos contadores que querían que siguiera esas carreras. Así que medio oveja negra me dediqué y empecé a estudiar historia justamente para poder trabajar. Y me empezó a gustar mucho no solo estudiar la historia como tal y el análisis, sino la habilidad de comunicarla, ¿sí? Veía que en la Argentina acá el plan es muy académico y no tiene esta difusión práctica. Si algún que otro historiador en la tele se hace y cuenta anécdotas, vieron, de la historia, pero queríamos como difundir un poco más. Y empecé a trabajar esto de cómo enseñar historia a los más chicos, que era lo que más me gustaba, desde nivel inicial, el jardín de infantes o kinder, hasta los más grandes. Así que bueno, ustedes saben que en los últimos tiempos el plan de memoria fue cada vez más fuerte, y se aunaba a esto leyes que, si bien digamos, todavía procedimentalmente no funcionan, Argentina va como un paso adelante. Y esto no crean que no hay, digamos, grupos que no lo defienden, pero el grupo que no defiende deja actuar, que esto es lo interesante, porque el argentino es políticamente correcto, ¿sí? Y esto es sumamente interesante porque entendemos la libertad de oportunidades. Yo les puedo decir, la última ley que fue hace un año o dos antes de la pandemia, que fue la de del aborto legal y seguro, acá era la bandera verde contra la celeste, la iglesia fuerte, grupos muy fuertes, pero cuando salió la ley, se entendió que la ley era para el que la iba a elegir, ¿sí? O sea que es porque esté la ley no significaba que todas las personas o las mujeres iban a llevar esas prácticas. Lo mismo que la de la divorcio, lo mismo que el matrimonio igualitario, es decir que el argentino pretende la libertad de oportunidades. Después, si vos la usás o no, digamos, a lo que tiene que ver la práctica concreta de esa ley, es otra cosa. Sí se juega en el campo y en el terreno político en la lucha con las banderas, porque bueno, eso es lo que es sumamente interesante, pero no es que llegábamos a la violencia contra el otro grupo para ganar, ¿no? Porque si no sé esas luchas. Así que en eso es un paso adelante, y entonces la pedagogía de la memoria lo que implica acá en la Argentina, más allá de las estrategias didácticas, pedagógicas, es pensar que tiene que haber voluntades.
Y esto es muy importante. Acá lo que hubo fue voluntad política, y esto es muy importante, leyes de educación, la ley 26.606, Argentina, que es la actual, que nos involucra fuertemente, y hay una voluntad política, o sea, los grupos de interés se sientan a debatirlo. Que esto es fundamental, porque uno cuando ve las historias de otros países, si no hay voluntad política y nos quedamos sentados, ¿no? Cada uno en su lugar, sin poder pensarla, obviamente no se puede hacer. El debate, la pelea, entre comillas, política está en la Argentina, obviamente, pero no enfrentados en veredas opuestas, tremendas, ni nada de eso. Y eso es lo que han aprendido también los argentinos, ¿no? A poder escuchar al otro, que aunque no estés de acuerdo, y es lo que intentamos desde la pedagogía de la memoria. En los últimos años se agregaron nuevas efemérides, ¿no? O conmemoraciones al esquema del calendario. Una de ellas, la primera, fue la del 12 de octubre, nosotros no decimos más Día de la Raza, sino que es el Día de la Diversidad Cultural. Entonces, esto también replica muchísimo, porque ustedes entiendan que un nenito de 4 o 5 años que está en el jardín de infantes, ya está pensando, ¿no? en esta forma de mirar al otro, el concepto de otredad, obviamente desde la edad que tienen, pero estamos trabajando fuertemente, hoy tenemos una inmigración muy fuerte de los países limítrofes, tenemos también, obviamente, casos de xenofobia, pero hoy se piensa mucho hasta la palabra que se va a usar. Hoy hay muchos grandes debates sobre el lenguaje inclusivo acá en la Argentina, hay pero grandes debates, que algunos adherimos, otros no, pero que realmente está en la escena y que en algún momento habrá que tomar decisiones. Y también hay grupos que a lo mejor más grandes que usan conceptos como el de negro, judío que a veces en la jerga parece que no molestara, pero obviamente a la gente se molesta desde chicos, vamos trabajando con estas prioridades. Y en la pedagogía de la memoria también estudiamos historia, y esto implica empezar a reconocer actores, ¿no? Que nos sirven para la actualidad. Hoy trabajamos mucho con los ejes cronológicos, qué pasaba antes, en el durante, en el después de estos acontecimientos. Sepan que se estudia Guerra Civil Española, no como genocidio, como holocausto. Nosotros estudiamos mucho Europa, y nuestros planes están muy enmarcados porque obviamente condicen. El otro día me acercaron un libro sobre Holocausto Español, producto de que alguno de ustedes creo que me contestó en Instagram. Nosotros no le llamábamos Holocausto Español, así que estábamos empezando a trabajar con ese concepto también, si se podía incorporar. Entonces trabajamos con ese antes, durante y el antes fuertemente. ¿Para qué ese antes? Para ver qué se perdió, ¿no? Esto también en Holocausto, es decir, y ese antes me genera empatía, sé quién era el judío, que había distintos tipos de judíos en el buen sentido, ¿no? Y pensar quién era un republicano, o quién era esa persona que consideraban subversiva. El durante es la parte más nefasta, a veces, que es donde la gente quiere ir, ¿vieron? El morbo ese que provoca pensar un campo de concentración, digamos, entonces lo pasamos, obviamente no es que no lo vamos a decir, pero sí pensarlo, analizarlo y después ver el después, o sea, qué se perdió, cómo se vuelve a vivir, cómo se vuelve a vivir como grupo, como sociedad. Entonces esto también es sumamente interesante para el planteo. Y en esto pensamos en 3 actores fundamentales que, si ustedes lo piensan, sirven para cualquier otra situación que vivamos, hasta aún en la calle nosotros individualmente. Pensar en un perpetrador, quiénes son, con colaboracionistas, para no pensar solamente que fue Hitler, la gente tiende a Hitler era, ¿no? Entonces, sino que son maquinarias fuertes donde no le pongo un solo nombre. En las víctimas, obviamente, considerando que son estas personas que no tienen capacidad de elegir, que es plenamente la capacidad de elegir es la libertad, ¿no? El concepto más importante que entablamos cuando hablamos de esto. Y hay un rol que a mí me interesa mucho y que cuando me jubile me voy a poner a estudiar, que es el de los testigos, el de los bystanders, los que están por ahí dando vueltas y que miran estas escenas, ¿no? Que pensemos nosotras también, aún en un accidente en la calle, quiénes toman partido, quiénes no, y qué hacemos algunos si miramos de afuera. Hoy con esto de las redes sociales, cuánta gente está sacando fotos mientras que pasa algo y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, comprometidos. Entonces también, como para que esta pedagogía de la memoria nos sirva a analizar esos hechos para ver qué compromiso tengo yo en el día a día,
que no necesito ser el presidente de una nación o ser el líder de un movimiento guerrillero, sino que también en mi día a día, aun cuando estoy caminando en la calle para ir a hacer una compra, también tengo una participación fuerte. Y esto es lo que trabajamos con los más jóvenes, ¿no? Pensar eso, pensar el léxico que usamos. A veces acá, por ejemplo, no está permitido decirle a estos genocidas locos, dementes, orates, porque si no le estaríamos dando un grado de inmunidad, como cualquier persona que lamentablemente sufre estas enfermedades. Entonces, trabajar también, ¿no? con cómo decimos las cosas, los discursos que tenemos, los refranes que decimos, ¿no? Hay un refrán, por ejemplo, en mi escuela que había salido mostrar la hilacha, no sé si se dice en España, pero mostrar la hilacha se dice cuando, no sé, alguien parecía que se portaba bien y de golpe no se porta tan bien y mostró lo que no tenía que mostrar. Mostrar la hilacha viene de la Edad Media, de la Inquisición en España, cuando los judíos conversos que seguían teniendo sus prácticas en la noche, entonces se tapaban y vieron que se usan, como los judíos más observantes o más ortodoxos usan como unos hilitos, sí, que tienen una funcionalidad según la Biblia, no importa, pero bueno, se la mostraban, a lo mejor no la ocultaban bien, entonces se descubría que realmente era judío. Así que no se usa, porque a la gente, o trabajar como un negro, la gente dice acá mucho, trabajo como un negro, ¿no? O sea, el tema de los maquillajes, bueno, todo esto de pensar, los más chiquititos, el lápiz color piel, bueno, empezar a pensar estas cosas que implican, ¿no? Fuertemente acá en Argentina, por suerte, aparecen y se transforman en ley, en ordenanza. Todavía hay que trabajar fuerte con los más grandes, porque a lo mejor ven que salió la ley, que no se puede decir que el lápiz es de color piel, y dicen, en esa pavada se están metiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se prioriza siempre, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo económico. Y ustedes saben que en Latinoamérica, encima después de una pandemia, venimos para atrás muy fuerte. No la estamos pasando bien, tenemos que trabajar muchas horas para tener digamos, un buen pasar, como decimos acá. Así que también eso a veces nos confronta con los grupos que no quieren pensar estas cuestiones de memoria. Y bueno, pensamos también en la participación, digamos, muchos grupos participan, pero el gran problema también a veces de las organizaciones de derechos humanos en nuestro país es que se han unido a veces con los grupos de interés o con los gobiernos, y que lamentablemente, y acá en Latinoamérica imagino que también en Europa, porque leo, pero se unen con situaciones de corrupción, de clientelismo. Madres de Plaza de Mayo para mí es uno de los grandes movimientos que tiene Argentina, pero lamentablemente han hecho negocios que no tenían que hacer. O sea, se han involucrado, sobre todo la presidenta Eve de Bonafini, si la buscan, en situaciones muy, muy difíciles, con malversación de fondos, bueno, cuestiones muy corruptas, que eso ha hecho y provocado, ¿no?, que la gente no siga mirando la esencia o el objetivo del movimiento, sino que hasta ha llegado digamos, a desconfiar de la figura de ella, diciendo que sus hijos no están desaparecidos, ¿sí? O sea, cosas así que los propios, que los han visto paseando en Europa, o sea, que los propios, a veces las propias organizaciones, sabemos que están, digamos, obviamente, son personas las que las dirigen, se tienen que cuidar mucho, ¿sí? Si buscan en los medios argentinos, Radio La Nación, Clarín, Página 12, que son nuestros diarios diversos, ¿no?, de distintas miradas, realmente ha sido muy, muy criticado esto, y hace que la gente pierda el foco, ¿no? Entonces dicen, son todos corruptos, entonces se pierde la mirada de los movimientos. Y Abuelas de Plaza de Mayo realmente hace una tarea increíble con Estela de Carlotto, que es la presidenta, pero también se ha sumado mucho con la actual vicepresidenta de los argentinos antes, Cristina Kirchner, que es de una línea política que al 50% no le gusta, como en cualquier país. Entonces también esto hace que al no ser enteramente objetivos, y que es respetable,
pero se suman a las campañas políticas de algún grupo, entonces empiezan a ser denostados por el otro grupo. Esto es un poco lo que todavía trabajamos fuerte, y también esto de que, bueno, ya pasó, fue en el pasado, fue hace 40 años, miremos para adelante, ahora hay chicos que se mueren de hambre en la Argentina, o sea, ¿por qué no pensamos en eso? Cuando no se encuentra justamente ese origen de que los chicos que se mueren de hambre en la Argentina tienen que ver con prácticas también de libertad de igualdades, de grupos económicos que, como en la última dictadura cívico-militar, también hacían presión, donde la iglesia no hace nada a veces, o lo que nos gustaría que haga, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vamos trabajando. Bien, lo importante es que nosotros como país somos un país netamente joven, ¿no? Nosotros somos un país que se consolidó en el siglo XIX, después de luchas internas, y como democracia ustedes piensen que es más joven que yo, o sea que la democracia nació en el 83, con alternancias y con conceptos. Es verdad que la gente quiere que todo se le solucione en el momento porque tiene que ver con lo económico, pero sí pensar la historia como un proceso, como unidos, ¿sí? Que los países y las naciones tienen que estar unidos en los debates, y que aunque eso haya pasado, trascienden nuestras realidades, porque la deuda externa que tiene Argentina no la provocó el último gobierno democrático, la provoca la dictadura del año 76 al 83, entonces producto de ese grupo y de ese régimen que, además de hacer las atrocidades que hizo, tenía en cuenta ir tomando capitales, préstamos de distintos lugares del mundo, y además que ese mundo también ayudaba, porque también esto es importante, fuerzas externas, ¿no? Ayudando, siguen continuando y siguen en este proceso. Es decir, que lo que pasó es, digamos, causa del efecto de lo que estamos viviendo. Y también entender a estas personas en el marco de querer olvidar, es también una práctica que lo puede pensar la psicología también. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros quiere olvidarse del pasado cercano, ¿no? Para volver a empezar, pero que siempre de vez en cuando va a surgir ese pasado. Me parece que también es como darles tiempo y hacerles hacer procesos de reflexión, que esto es lo interesante de enseñar, porque no es solamente el qué, como yo les decía, no hay que enseñar que el 24 de marzo del año 76 vino un grupo, ¿no? y le contamos el relato, sino procesos de metacognición, como decimos en educación, de reflexión continua, pensar en rutinas que me lleven a mí a una cultura de pensamiento común y democrático, porque la memoria es eso, ¿no? Pensar entre todos, no piensa solamente el grupo académico o un grupo de muchachos o muchachas que se sentó a revisarlo. Y a veces el gran error también de los que enseñamos esto es que vamos sobre el relato. Y por eso le decía, a veces el durante que contamos, que a veces es nefasto, ¿no? Los campos, las fosas, las torturas, es como una película de terror, y uno que hace la parte peor de la película de terror, ¿no? Te tapas, te pones abajo del almohadón. Entonces me parece que también que a veces no tenemos que trabajar tanto con ese durante, sino trabajar también con ese después. Yo trabajo mucho con sobrevivientes del Holocausto, y ellos lo primero que hacen es contarte cómo están hoy, ¿no? Cómo conformaron su familia, cuántos nietos tienen, bisnietos en algunos casos, es decir, atraer desde la vida. Y esto también es el foco. Y es verdad que a veces la gente quiere mirar el día a día porque es lo que tiene que solucionar, pero también invitarlos a que esto es una práctica cotidiana, que no lo hacemos tampoco cuando somos estudiantes. Pues esto es lo que pasa también, que desde jardín hasta quinto año, acá en el secundario, en la escuela secundaria, después en la universidad, si algunos van a la universidad, eh, hacemos actos, conmemoraciones, se canta el himno, ¿sí? Y después uno parece que cumplís 25, 27, que terminaste tu carrera, y todo eso se terminó. Cantás el himno ahora para el Mundial, o ayer que jugó Argentina, o sea, nada más. Entonces, también esto replica traer, y también en el ámbito educativo debiéramos, ¿no? Traer a las familias, se está haciendo mucha escuela de padres, esto es muy interesante,
decir, que no vayan a ver solamente al acto del nene que actúa para el 25 de mayo, que es para nosotros el primer gobierno patrio, el Día de la Independencia, sino que se hagan conversatorios, grupos de opinión, lectura de fuentes históricas, escuchar a un sobreviviente, escuchar a un ex desaparecido detenido. Decía, esto que ustedes están haciendo en las redes, que es sumamente rico, a veces está bueno para los jóvenes que dejaron de transitar la escuela si en la escuela no se da, ¿no? Porque si no, como yo les decía, acá se agregaron muchas conmemoraciones. 24 de marzo también para nosotros es un asueto, un feriado nacional. No se puede unir con un feriado para que se haga turístico. Si cae miércoles no lo pasan al lunes, porque tiene que realmente ser un momento de reflexión. Y esto es lo que inaugura no solo para los chicos, sino también para los grandes. Y hay algo también interesante en esto, en virtud de tu pregunta, es transformar a estos chicos en agentes de cambio. Siempre, si nosotros ahora estamos hablando y ustedes me cuentan algo, y yo después se lo cuento a mi marido, y mi marido se lo replica al compañero de trabajo, el rumor también es educar, ¿no? Es ir pensando. Y me parece que a veces también se nos pone mucho, y sé que en la escuela española también, mucho a los docentes, ¿no? Como que nosotros debiéramos ser, pero lo que nosotros debiéramos hacer es guías para generar agentes de cambio. Alguien me dijo que estaba con el tema de ambiente, que trabaja mucho con este concepto de agente de cambio, ¿no? Es decir, si yo dejo de tirar la basura en la calle, acá pasa mucho, y empiezo a ponerla, ¿sí? En el tacho, y empiezo a reciclar, bueno, esto tiene que ver, tal vez es más tangible, porque sé que veo la basura o los materiales, y esto también tiene que decir, los docentes no somos meros transmisores que repiten y después escriben en una evaluación, un examen. Somos provocadores, y esto en buen sentido, de agentes de cambio. Los chicos hoy saben defender sus derechos mejor que nosotros, porque la escuela también cambió. Yo tengo sobrinos más chicos que si la docente viene con ciertas actitudes que siguen estando en las aulas, ¿no? Porque la jerarquía de los chicos se defienden. Yo cuando iba a la escuela y venía una docente y me decía ciertas cosas, cumplía dominadamente al pie de la regla. Entonces, estas cosas tienen que ver. Y en los propios chicos, o las chicas, desde más chiquitos, pueden ser estos agentes de cambio para que involucrarnos. Lamentablemente en Latinoamérica, ustedes saben que aparte por la pandemia en nuestro país, desertaron muchos chicos de la escuela. Y esto también tiene que ver con las prácticas políticas, ¿sí? Nosotros tenemos mucho lo que se llama dar planes. No trabaja la gente, se les da planes, ¿sí? Entonces también involucra generaciones en la cero cultura del trabajo y cero cultura de escuela. Y es por donde tenemos que ir, ¿no? A trabajar esa cultura de estudio que pregonaban nuestros abuelos, esas culturas que, y el estudio no de meramente memorizante o enciclopedista, sino, vieron que los chicos, los adolescentes siempre me preguntan, estoy estudiando Egipto, ¿para qué me sirve esto? ¿No? No es solamente porque algún día vas a viajar a Egipto y vas a ver las pirámides, sino que te tiene que servir, no, para cultura general miro Google y me sale todo, sino ese para qué sirve, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí estudiar un pasado? ¿Para qué? Porque, ¿cómo puedo interpelar a lo que está pasando en el presente? Cuando algún grupo se pelea con otro, cuando un grupo está pidiendo que se desplace un monumento o que se saque una tumba, como acá también ha pasado, y sé que en España también. ¿Para qué? Porque ese grupo está pidiendo eso. Entonces, me parece que tiene que ir por ahí, ¿no? Me parece que el concepto de agente de cambio es fundamental, pero también darnos tiempo. No sé si digamos, son muchas generaciones, porque también habrá que pensar, y acá también alguno argentino me dirá, bueno, pero también se murió gente del otro lado, también es algo que nos dicen un montón. Y también vamos a pensar en ellos, ¿no? Pienso en hay algunos procesos, el proceso colombiano es muy interesante, las escuelas de reeducación colombianas son brillantes, acá han venido también a contarnos, y también a esos soldados, que también por el concepto de obediencia de vida. Yo lo estoy viendo, pareciera como que porque quiero mi país, pero también tuvimos movimientos y tenemos movimientos de quiebre. En los años 90, Carlos Menem indultó a todos los militares. Ustedes no saben lo que fue eso, fue como volver un atrás. Entonces, pero también se indultó a los grupos terroristas. Y fue tremendo para nuestro país. Fue por volver para atrás,
pero bueno, hoy creo que también los espacios de memoria, vieron como los zocalitos que hay en Europa, en Alemania, que esos traspiés, no sé cómo se les dice en español, pero es muy interesante, porque nosotros, por ejemplo, acá uno va caminando por Buenos Aires y ve placas donde dice, aquí vivió fulano de tal que padeció y lo secuestraron la dictadura acá, en una casa común como la nuestra, un departamento en el medio de la ciudad. No es que necesitas estar en una placa en la casa de gobierno. Entonces me parece que también, ¿no? Es un trabajo de hormiga, del arte. Acá tenemos el Parque de la Memoria, que queda enfrente del Aeroparque, que son tierras ganadas del Río de la Plata, con materiales que de la AMIA, de la explosión de la AMIA, y se convocó a artistas a que pudieran traducir visualmente lo que había pasado. Y son obras fantásticas, y lo llevamos, y la gente, los domingos, los sábados, que está paseando en el parque, y está mirando eso, y me parece que a veces es mucho mejor que una clase de historia de 2 horas, ¿no? Entonces, también hay intencionalidad política, intencionalidad educativa, intencionalidad de todos, y no tiene que ser el 100% de la población argentina o el 100% de España, tienen que ser 3 o 4, o sea, tiene que pensarse en eso, para que desde la afuera se pueda ver también. Y esto es un poco lo que cuando yo hablaba con Alexa, con el grupo, cuando hacíamos los sábados a la mañana, para mí era temprano, para ellos era el mediodía, que cuando uno va a España, yo no veo nada de eso. Y yo iba a buscar algo de eso. Le preguntaba a la del tour, que hice un tour común, y hasta me eludió hablar de ese tema. Solo creo que está el archivo, visitamos el archivo de Salamanca, pero me eludieron, pero sí me puso contenta que en las series que empiezan a aparecer, aun cuando sean series comunes, las chicas del cable, Velvet, que acá están todas de moda, que a ver, son historias, ¿no? Que para pasar el domingo a la tarde, pero empiezan a aparecer, entonces digo, qué bien que empiezan a aparecer ciertas cuestiones que uno las puede revisar y que hay un algo o algo que está emergiendo que lo quiere contar, ¿no? También, bueno, el cine también no tiene que ser el cine para los que vamos a veces al cine, sino que las plataformas pueden ser también súper reutilizadas. Nuestra historia, aunque los americanistas no la quieren, es muy eurocentrista, porque estudiamos lo que pasa en Europa y después inmediatamente cómo se refleja acá. La primera pregunta que vos hiciste, cuando nosotros trabajamos regímenes totalitarios, se suma no solo a Hitler y Mussolini, se suma a Franco y a Portugal, ¿sí? Lo tomamos. Grecia fuertemente, o sea que es como un conglomerado. Es verdad que Hitler, ¿sí? Por el protagonismo, las películas y el accionar, es como el protagonista de eso, pero sí estudiamos Guerra Civil Española porque tiene que ver con los procesos inmigratorios argentinos también. Entonces, si vos no entendés por qué se están viniendo los españoles en esa época, pero sí, si ustedes entran y quieren saber un poco más, la página del gobierno de la ciudad tiene un sector donde están los diseños curriculares. Nosotros, España también, tienen los diseños curriculares que nos dicen, bueno, qué tenemos que enseñar, y bueno, cada profesor después, ¿no? Selecciona, búsqueda y arma sus clases. Pero iban regímenes totalitarios, Mussolini, Franco, Hitler, porque aparte lo ponen por orden cronológico, que también es muy interesante, y obviamente que se dan las características comunes, y después sí hay muchos estudios comparativos. A veces, vieron como diría algún historiador, lo comparativo hace perder la unicidad de cada uno, pero también se estudian cuarto, quinto año de la escuela, porque nosotros en la primaria damos toda historia argentina a los más chiquitos, y desde primer año a la secundaria, la primaria es de primer grado a séptimo, de los 6 a los 12 años. Primer año es de los 13 a los 17, 18, y se va viendo como la línea de tiempo. En primer año se ve todo historia antigua, Egipto, Sumer, Egipto. En segundo, Edad Media con moderna. En tercero se trabaja todo lo que tiene que ver con moderna y contemporánea, y se amplía en cuarto y quinto contemporánea y argentina. Entonces, nosotros no podemos, nos enseña a enseñar historia argentina
mirando el marco internacional europeo. Si no, tampoco la entendés, porque Argentina está muy dependiente de esa historia que pasa en el mundo. Lo que es el mutualismo en Argentina se dedicaba a juntar dinero o juntar cosas para mandar a España. Eso yo se los puedo pasar, o sea, también nos da como una angustia. Quiero decirles que no que no estudien eso que pasaba acá, porque había mucho, aparte, después hay mucho de cartas de familiares que estaban acá y que mandaban a sus familiares, que no sabían dónde estaban. Después hay algún trabajo de qué se decían los diarios argentinos sobre la guerra civil, ¿no? Que, bueno, como les decía, sí tendremos que hacer un ajuste en el concepto, a lo mejor, si es una guerra civil, si digamos, ahora se está trabajando mucho acá en Argentina, como para también cambiarle un poco el nombre, si es una guerra civil o no, porque ustedes saben que la dictadura también se le quiso decir acá en Argentina que era una guerra civil, que eran dos grupos que se peleaban, la teoría de los dos demonios, pero claro que no, cuando era es terrorismo de Estado, diferenciado de genocidio. Pero es muy importante como, porque nosotros imagínense que, digamos, hablamos de independencia argentina, tenemos que hablar de España, no nos queda otra, y de la ayuda inglesa y Estados Unidos. Después, en el proceso posterior, post Segunda Revolución Industrial, el modelo agroexportador que elige Argentina tiene que ver con Europa. Ya nos distanciamos de España, pero nos unimos al mundo con esa visión internacional. Después las guerras mundiales afectan totalmente a Argentina, o sea, no podemos dejar de verlo. Y los totalitarismos también, porque acá hay mucha comunidad alemana, los judíos escapados, tenemos muchos sobrevivientes que ha elegido Argentina para vivir, ¿sí? Muchísimo. Así que si no vemos Europa, no se puede trabajar. Después sí, a la década de los 60, 70, podemos inaugurar una historia latinoamericana fuerte, pero más relacionada con Estados Unidos, ¿no? La influencia de Estados Unidos en el continente, que también acá se hace mucho trabajo, también desde lo ideológico, porque muchos quieren a Estados Unidos y otros obviamente que no. Total. No, sí, tiene sentido, ¿no? Pero bueno, nosotros también deberíamos hacer lo mismo, un poco para entender cómo está todo interconectado y cómo Argentina, pues eso, acepta a tantos refugiados españoles y se convierte, pues lo que tú dices, tus abuelos son españoles, ¿no? Pues hay una historia común ahí, Exactamente. unas narrativas muy, muy bonitas, muy interesantes. También en la dictadura, bueno, el juez Baltasar Garzón obviamente participó acá en Argentina y hay muchos desaparecidos también españoles de la dictadura. No los hijos o digamos, sino españoles que estaban acá en Argentina. Y después también nuestro premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que fue quien salió al mundo a decir lo que estaba pasando en Argentina, lo hace desde Francia y España, y es muy bien recibido en España. Después también Felipe González era íntimo amigo de Raúl Alfonsín. O sea, ustedes sepan que acá Felipe González se lo adora. O sea, no sé cómo es ahora, pero sí porque fue uno de los primeros que cuando ganó la democracia le estaba acá presente. Entonces también es muy fuerte. No tanto así como a las figuras, a lo mejor del rey o la reina, que vinieron vinieron cuando estaba Videla en la dictadura y le robaron la capa a la reina. Eso fue lo que trascendió de chusmas, pero a Felipe González es increíble cómo se lo unía con Alfonsín.